Buenas tardes. Damos bienvenida a la telecapacitación de Jueves Científico del día 26 de junio. El ponente del día de hoy es el doctor Julio Maquera Afaray. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman. Es médico especialista de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es médico asistente de la especialidad de infectología pediátrica del Instituto Nacional del Niño de San Borja. El tema que nos va a brindar el día de hoy es situación de la enfermedad de la viruela del mono. Muy buenas tardes, doctor Julio Maquera. Buenas tardes, Belinda. Buenas tardes con todos quienes están acompañando en esta nueva sesión de los Jueves Científicos. Y en esta oportunidad, antes de iniciar mi presentación, pues la importancia de este tema emergente, al igual del que todavía vivimos, que es la pandemia del COVID. Sin duda, el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud pues, está muy al pendiente en coordinación con epidemiología y también infectología en las diversas instituciones, pues se está tomando en mucha consideración fortalecer, informar, capacitar para tener una vigilancia apropiada y prevenir de alguna manera el impacto que pudiese tener una posible emergencia de una nueva enfermedad. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad, el equipo técnico de dirección de brotes y otros, en coordinación con la doctora Kelly Mesa Cornejo, que facilita estos slides en los cuales basaré esta información que a continuación comentaremos sobre la situación de la enfermedad de viruela del mono a nivel global y, lógicamente, también de las implicancias en nuestro país. Entonces, esta es una enfermedad que ya probablemente antes capaz muchos ni le habían escuchado y capaz se habían escuchado de la viruela convencional, ¿no? No la viruela símica o la viruela del mono, sino probablemente la viruela, pero ya como una enfermedad incluso erradicada, la situación de la viruela. No obstante, ya desde este año pues empiezan a reportar a diversos países la emergencia de nuevos casos de alguna manera autóctonos o de alguna manera exportados de las zonas endémicas donde realmente emerge esta enfermedad. Entonces, desde un aspecto histórico, pues tenemos que ver que esta no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya existe mucho tiempo, ¿no? A diferencia de la pandemia que hemos visto con el COVID, con el SARS-CoV-2, que sí es un nuevo virus que probablemente no lo conocíamos muy bien a nivel de población humana, pero que sí había de alguna manera mutado considerablemente para causarnos daño y causar el impacto que tiene y que sigue teniendo todavía, ¿no? Entonces, pues la viruela del mono ya es una enfermedad que se descubrió ya data un tiempo considerable en colonias de monos, por eso fundamentalmente el nombre. El primer caso fue diagnosticado en la República del Congo en 1970 y un dato importante, pues en 1980, pues la erradicación de la viruela, no la viruela del mono, la viruela humana, si queremos decirle así, en la cual con la vacunación se logró erradicar, ¿no? No obstante, esta viruela símica, después de 1970 reportarse en la República del Congo el primer caso, en el 2003 ya se encontró brotes en Estados Unidos de esta viruela del mono. ¿Ok? Entonces se notificaron casos en varios países de África, fundamentalmente, como mencionamos. Después, en el 2016, ya hablaremos más adelante cuáles son los países endémicos prácticamente de esta enfermedad. En 2017 ya en Nigeria hay un brote de 132 casos. Y entre 2018 y 2021 ya hay casos reportados fuera de África a nivel del Reino Unido, Israel y Singapur. Y para el 2022 actualmente ya se va reportando hasta 17 países con esta enfermedad, que no son zonas endémicas. Entonces, el contexto de la enfermedad de viruela del mono, como digo, no es una enfermedad nueva, pero que estaba circunscrita de alguna manera a ciertos nichos o ciertas áreas epidemiológicas, fundamentalmente donde habitan los hospederos de alguna manera de zoonosis o de alguna manera animal, ¿no? Como son los simios fundamentalmente, también mamíferos pequeños como veremos más adelante, pero fundamentalmente es África donde se ha encontrado y dentro de África los lugares más comprometidos pues terminan siendo Camerún, la República de África Central, la República Democrática del Congo y Nigeria, siendo la República Democrática del Congo donde se reporta o tiene mayor casos acumulados y una mortalidad reportada incluso mayor, ¿no?
No obstante, la distribución a zonas no endémicas ya se viene reportando, como venimos mencionando, por eso la situación de la importancia de estar informados e identificar esta enfermedad, porque se ha reportado en diversos países de Estados Unidos, Canadá, hablando de América, Argentina, también ya hay casos en Brasil, entonces ya se va diseminando, hay casos sospechosos, en nuestro país todavía no, pero hay que estar muy alertas para poder identificarlo y poder de alguna manera contenerlo. ¿Ok? En España, en Portugal, en Reino Unido, donde se viene reportado. Ok, entonces de aspectos epidemiológicos es importante saber eso, lo que acabamos de mencionar desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista epidemiológico que tiene esta enfermedad, que no es nueva, que está circunscrita, que se está diseminando. Estamos en un mundo globalizado, definitivamente favorece mucho el impacto que puede tener las pandemias que emergen en otras latitudes, en otros países, y que puede llegar lógicamente a afectar a otros países, incluido el nuestro, y de acuerdo a las situación de nuestro sistema de salud, pues contenerlas puede ser eh, limitado si es que lo tenemos en cuenta. Entonces, la viruela del mono es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica, que pertenece al género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae. Incluye el virus de la viruela convencional, ¿no? La erradicada, la conocida previamente. Hay dos cepas genéticamente diferenciadas, ¿no? Desde el punto de vista de las cepas que existen, ¿no? La cepa de la cuenca del Congo de África Central y la cepa de África Occidental, siendo la cepa de la cuenca del Congo la que está asociada generalmente a mayor virulencia, ¿no? Como mencionamos, en la República del Congo, donde se reportaban más casos y también mayor cantidad de mortalidad relacionada a este virus. ¿Okay? Entonces, la distribución de las variantes, como mencionamos previamente, pues es poco dentro de África, fundamentalmente la más infecciosa, la que se encuentra en la República del Congo, pero también se ha reportado en otras áreas otros tipos de cepas, pero con menor virulencia. ¿Ok? Esos son aspectos también desde el punto de vista microbiológico a tener en cuenta de que no todas las cepas pues van a ser del mismo modo agresivas, pero igual determinar pues la parte genética de estos virus pues puede tomar tiempo y bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, pues determinar y catalogarlo como un ente agresivo. Entonces, el periodo de incubación, esto es un dato importante ya que va desde el punto de vista clínico, es conocer siempre los periodos de incubación porque nos permite de alguna manera tomar medidas de aislamiento, de precauciones previas a la enfermedad, para tomar medidas también de levantar aislamientos, ¿no? Cuando ocurre una exposición a un caso, ¿no? Entonces, el periodo de incubación es de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 a 21 días, ¿no? Entonces, entre 5 a 21 días generalmente es el periodo en el cual esta enfermedad puede incubarse. Entonces, desde que uno se expone si alguien se expone, pues a alguien que tiene esta enfermedad confirmada y es un contacto, pues entre 5 a 21 días es el periodo en el cual puede estar asintomático o pudiese activarse la enfermedad si es que cayó infectado, ¿no? Con esta enfermedad. Entonces, la transmisión fundamentalmente es por contacto directo o indirecto, pero con fluidos. O sea, la vía principal es por fluidos, ¿no? Con sangre, fluidos corporales, ¿no? O las lesiones en la piel, ¿no? Que tienes un contacto muy directo, por la cual el personal de salud siempre tiene que ser muy cauteloso. Por eso cuando uno examina pues, un paciente que tiene lesiones en piel, y más aún si son lesiones muy atípicas o que no se tiene un diagnóstico muy claro en un paciente con fiebre, con cuadro infeccioso, pues siempre tomar las medidas, ¿no? El uso de los guantes, las medidas de precaución de contacto, para de alguna manera prevenir también y protegernos también de evitar contagio. ¿Ok? Entonces, la transmisión secundaria de persona a persona, contacto, también se ha visto que puede ser por vías respiratorias por gotas, ¿no? O sea, es la parte que siempre preocupa, porque la parte de contacto, bueno, es una exposición muy cercana, muy estrecha para poderte contagiar de alguna manera, a diferencia de las vías respiratorias, que de alguna manera las gotitas pueden estar flotando un tiempo, puede generarse a veces aerosoles, y esa vía pues es un poco más difícil de controlar y un poco más fácil de adquirirse la enfermedad. Entonces, siempre es una parte más preocupante en el contexto de prevención y contener. Entonces, pero no hay que desmerecer de que sí es una vía de transmisión que puede ocurrir de persona a persona y por la vía respiratoria, ¿no? La parte que mencionó también lesiones cutáneas con objetos contaminados recientemente con fluidos, bueno, la parte que maneja la parte quirúrgica, bueno, si hay un paciente con esto, pues siempre va a haber un riesgo. Y la infección se transmite a sí mismo por inoculación a través de la placenta, también se ha reportado eso, ¿no?
La tasa de letalidad ha variado mucho en las distintas epidemias, pero ha sido inferior al 10% de los eventos documentados. Solamente los animales que son los hospederos de alguna manera, que puede ver, no solamente son los simios, sino también hay mamíferos menores, como se puede ver en la imagen. Ok, entonces ya hablamos datos importantes del periodo de incubación y ahora entramos a la parte clínica, que también es algo que nos interesa porque como quienes están en la parte clínica, pues es importante estar alertas ante esta situación que nos encontramos a nivel global para poder identificar y reportar y de esa manera poder confirmar o descartar si estamos frente a un tipo de este tipo de infección. ¿Ok? Entonces, las características clínicas, pues como se ve en la gráfica, hay un periodo inicial que es un periodo de invasión que puede de 0 a 5 días, donde hay una fiebre, cefalea intensa, linfadenopatías, dolor lumbar, mialgia. Son síntomas definitivamente muy inespecíficos. Algunos consideran que quizá las linfadenopatías puede ser un parámetro para podernos ayudar un poco, pero no olvidemos que muchos cuadros virales pueden causar también linfadenopatías, ¿no? Es una reacción propia del cuerpo ante un proceso infeccioso, ¿no? Posterior a esto, entre 1 o 3 días, puede aparecer ya las lesiones en la piel, que quizás sea uno de los parámetros también importantes a considerar para sospechar de este tipo de enfermedad, ¿no? Afecta primero el rostro y luego el resto del cuerpo. El rostro en un 95% y puede llegar a comprometer palmas y plantas. ¿Ok? La evolución del exantema o estas lesiones en la piel va de maculopápulas, lesiones en base plana, pueden posteriormente formarse vesículas, ¿no? Pústulas, y posteriormente costras en unos 10 días. Entonces, los síntomas de la viruela del mono, como mencionamos, había un periodo de incubación entre 6 a 16 días, un periodo máximo hasta 21 días, de 5 a 21 días, como hemos mencionado, el periodo de incubación desde que uno se expone o se contagió hasta el inicio de los primeros síntomas, que inicialmente, como mencionamos, son síntomas muy inespecíficos de un cuadro infeccioso, fiebre, dolor muscular, mialgias, linfadenopatías, a tener en cuenta, y posterior a ello ya empiezan las manifestaciones cutáneas, ¿no? Que como mencionamos pueden ser desde un inicio máculas, posteriormente progresar a pápulas, vesículas, pústulas y finalmente terminar como costras, ¿no? El periodo de contagio abarca desde la aparición de la fiebre, eso también hay que tener en cuenta desde cuándo es contagioso, o los síntomas respiratorios, ¿no? Que puede tener la persona, hasta el desprendimiento de las costras. Solamente esta es una imagen también para mostrar la evolución que puede tener, que siempre empieza con una mácula que puede ser muy inespecífica, posteriormente ya se forma una pápula, las vesículas ya que puede tener unas características un poco más particulares, las pústulas también, y finalmente ya llega una fase de costra. El número de lesiones varía desde unas pocas hasta varias que puede tener la persona, pueden afectar también mucosas de la boca, también puede afectar los genitales y la conjuntiva palpebral. No está exento a ser una infección de la piel a que se sobreinfecte, entonces hay complicaciones también que pueden ocurrir secundarias a la infección viral. Principalmente se presentan en personas inmunodeprimidas, niños pequeños y adultos jóvenes. Sobreinfección de lesiones cutáneas en 20%, puede causar cicatrices deformantes. Afectación digestiva con deshidratación, bronconeumonía, obstrucción de vía aérea por abscesos, encefalitis, sepsis, infección ocular y una mortalidad que puede llegar hasta el 10% en las cepas virulentas. ¿Ok? Entonces, seguimos en la parte del diagnóstico. Ya hemos visto más que todo las manifestaciones clínicas que van desde cuadros muy inespecíficos infecciosos febriles asociados a componentes cutáneos. Tener en cuenta que los elementos que diferencian de otras enfermedades atemáticas como la viruela, la varicela, el sarampión, las infecciones bacterianas de la piel, la sarna, la sífilis y las alergias medicamentosas, hay que tener siempre en cuenta que está dentro de este diferencial. El diagnóstico definitivo de la viruela símica solo se puede establecer mediante pruebas de laboratorio y las muestras óptimas para el diagnóstico son las procedentes de las lesiones, mediante un frotis del exudado de las lesiones vesiculares o de las costras. No hay tratamiento ni vacunas específicas contra la infección por el virus de la viruela del mono y la vacuna antivariólica, o sea, la vacuna que previamente se colocaba antes de su erradicación, demostró una eficacia del 85% para prevenir esta viruela. ¿Ok? Estos son los aspectos de alguna manera clínico-epidemiológicos, microbiológicos y globales del impacto que está teniendo esta enfermedad al momento. Entonces, el Ministerio de Salud
a nivel global también pone la alerta epidemiológica correspondiente del riesgo de importación de casos de viruela del mono en el Perú. Y lógicamente ese es el riesgo inicial y es que hay que contenerlo para evitar de que no se formen casos autóctonos y se disemine pues en el país. Entonces ya van saliendo las diversas alertas epidemiológicas en diversos ministerios, organizaciones panamericanas y globales relacionados a la salud. El 19 de mayo de este año pues sale la alerta epidemiológica sobre la viruela del mono, donde da de alguna manera las pautas que tenemos que tener en cuenta ante esta situación de emergencia. El objetivo definitivamente es alertar a los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional sobre el riesgo de importación de casos de viruela del mono reportados en varios países del mundo con la finalidad de identificar, notificar e investigar casos en el territorio nacional. Ese es sin duda el propósito y el objetivo de, de la alerta epidemiológica. La definición de casos siempre es importante, ¿no? Y como habíamos mencionado, pues tiene mucho que ver las manifestaciones clínicas que van desde síntomas muy inespecíficos como fiebre, cefalea, mialgia, dolor de espalda, astenia, linfadenopatías y las lesiones cutáneas, ¿no? Que dan el caso sospechoso, o un caso probable, ya si es que además se adiciona un vínculo epidemiológico, especialmente 21 días antes del inicio de los síntomas, porque hemos hablado que 21 días es el periodo de incubación máximo que puede tener esta infección. Ya pasado este periodo de tiempo, ya como que se alejaría pensar de que puede ser esta enfermedad. Antecedente de viaje, ¿no? Que tengo antecedente de viaje 21 días antes del inicio de los síntomas también, a una zona donde ya se han reportado casos de la viruela símica, ¿no? Y la confirmación, lógicamente, eso es lo más categórico, pero eso es mediante una prueba molecular de PCR en tiempo real. Entonces, en los casos sospechosos, netamente es un cuadro, es la parte clínica que habíamos conversado, que quizás es lo que más vamos a reportar o podemos identificar de alguna manera a otros pacientes con otros síntomas de alguna manera específicos, pero asociados a manifestaciones cutáneas que nos pueden de alguna manera orientar a pensar en esta posibilidad. Ya el caso se vuelve probable si ya hay un vínculo epidemiológico, ya sea de viaje o de contacto. Y ya se confirma posteriormente o se descarta de acuerdo a la prueba molecular que se tenga. Entonces, la investigación del caso, el contacto cercano con personas infectadas es el factor de riesgo más importante para la infección del virus. La revisión de la historia clínica, evolución de las lesiones, posibles fuentes de infección y la presencia de enfermedad similar en torno al paciente y contacto es importante. El examen físico del paciente, recolección y envío de la muestra para el examen de laboratorio son puntos importantes a tener en cuenta. La investigación de la exposición debe cubrir el periodo de entre 5 a 21 días que habíamos en el periodo de incubación antes del inicio de los síntomas. La confirmación de laboratorio en los casos sospechosos o probables es importante, pero no debe retrasar las acciones de salud pública. Es cierto, o sea, las pruebas moleculares pueden tomar tiempo, pero hay que tomar las medidas de alguna manera de prevención, de investigación, de contacto, de aislamiento, inicialmente, reportar, comunicar, tomar acciones iniciales ya ante la sospecha para evitar pues su propagación, mientras se confirma o se descarta el caso. Identificación de contactos. La identificación, la educación sobre las medidas de control y el seguimiento de contactos es una medida clave de salud pública para controlar la propagación de la viruela del mono, tan pronto como se identifica un caso sospechoso. Se debe iniciar la identificación y el seguimiento de los contactos. Entonces, la definición de un contacto es una persona que estuvo expuesta a un caso probable o confirmado durante el periodo infeccioso, inicio de síntomas del caso hasta la caída de las cosas, relaciones, que es el periodo también de contagio, en diferentes contextos sin las medidas de protección personal adecuadas. O sea, se encuentra en el hogar, lugar de trabajo, en hospitales, medios de transporte u otros. Y se considera como exposición cara a cara, incluidos los trabajadores de salud, sin el equipo de protección de salud adecuado. Bueno, afortunadamente, bueno, en el contexto de la pandemia del COVID, pues todavía usamos medidas de bioseguridad que de alguna manera nos protegen ante el riesgo de muchas infecciones. Contacto físico directo, incluido el contacto sexual, contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama. Hay que tener esas precauciones como exposición. Seguimiento de contactos cada 24 horas para detectar la aparición de signos y síntomas durante el periodo de 21 días desde el último contacto con un paciente en el periodo infeccioso. Los signos y síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, malestar general, fatiga, lesiones dérmicas, maculopapulares y la linfadenopatía. Los contactos deben controlar su temperatura 2 veces al día. Los contactos asintomáticos pueden continuar con las actividades diarias de rutina, pero deben permanecer cerca de casa mientras dure la vigilancia y no deben donar sangre, tejidos, órganos, leche materna
o se ven mientras estén bajo vigilancia de síntomas. En caso de que presenten estos contactos asintomáticos, niños en edad preescolar, se recomienda evitar que acudan a guarderías u otros entornos grupales. Si el contacto desarrolla erupción, este debe ser aislado y evaluarse como caso sospechoso. Además, se debe recolectar la muestra para el análisis correspondiente para confirmar el diagnóstico. Entonces, las recomendaciones en esta alerta epidemiológica es notificar todo caso que esté de alguna manera encajado en esta clasificación que hemos mencionado de caso sospechoso, probable, ¿no?, que puede ser la viruela símica, y de ser notificado con epidemiología a la Dirección General de Epidemiología. La investigación epidemiológica, tener en cuenta el periodo de incubación, determinar la posible fuente de exposición, el diagnóstico diferencial con otras enfermedades exantemáticas, el cumplimiento de las precauciones estándar, aislamiento de los casos sospechosos, probables o confirmados por 21 días, el aislamiento es por 21 días, desde la fecha del inicio de los síntomas o hasta la resolución del exantema vesicular. Monitorear la evolución clínica de los casos aislados en domicilio, especialmente en pacientes que tienen enfermedades preexistentes como inmunosupresión. El seguimiento de contactos 21 días sin necesidad de cuarentena en tanto no presenten signos y síntomas. La toma, manipulación, traslado y conservación de las muestras deben ser realizadas por personal capacitado. El equipo de protección personal debe ser el adecuado para brindar la atención directa, protección ocular, mascarilla quirúrgica, bata y guantes desechables. Utilizar respiradores N95 o equivalentes durante la realización de procedimientos que generen aerosoles. Adecuar los servicios de salud con salas de atención de aislamiento ante casos sospechosos, probables o confirmados. Ventilación dentro de las instalaciones del establecimiento de salud, vigilancia epidemiológica y difundir las alertas en los establecimientos de salud públicos y privados. Es la ficha epidemiológica que se tiene que llenar ante los casos que uno puede identificar sospechoso o probable para poder hacer el seguimiento y el estudio correspondiente, ¿no? Entonces, la persona con un exantema vesicular en el flujograma va a recibir una atención en el establecimiento de salud o a su domicilio, ¿no? Se hará la investigación epidemiológica correspondiente de caso probable sospechoso de acuerdo a criterios tanto clínicos, en tiempos de periodo de incubación, así como el antecedente de viaje o contacto que pueda haber tenido con alguien, y se definirá el caso si cumple criterios o no, como caso sospechoso al menos, ¿no? Entonces, si cumple los criterios como caso probable o sospechoso, pues se llenará la ficha para poder proseguir con el análisis laboratorial que pueda confirmar o descartar finalmente si se trata de este tipo de infección, ¿no? Entonces hay un seguimiento del caso y asimismo seguimiento de contactos paralelamente se deben aperturar. Estas son las pruebas que se realizan y que deben ser referidas, lógicamente, para poder estudiar, ¿no? Entonces, la muestra de hisopado de la lesión dérmica de 2 o más lesiones, preferiblemente de diferentes lugares del cuerpo, lo que se recomienda, y se hace pruebas de PCR. Una va a ir, son todo, como menciona, son 2 muestras, una va a ir PCR para hacer estudios de diagnóstico diferencial de varicela, rubiola, sarampión y herpes simple y otro PCR irá para hacer el estudio netamente para la viruela del mono. ¿Ok? Entonces, otro tipo de muestras de piel esfacelada y o costras, o hisopado nasofaríngeo, ¿no? Entonces, esto también se mandará muestras tanto para el diagnóstico diferencial como también para confirmar. Es importante que dentro del estudio, sea de la lesión, que es lo más recomendado, o de el hisopado nasofaríngeo o de sangre, se hacen diversos estudios para poder no solamente confirmar el diagnóstico, sino también ver los diferenciales, porque puede ocurrir que lógicamente da negativo y no sabemos realmente a qué nos estamos exponiendo, pero si sale positivo a otro microorganismo, pues de alguna manera nos da el aval de que la infección ha sido secundaria a tal microorganismo y lógicamente el negativo de la viruela del mono lo descarta por completo, ¿no? Hay consideraciones adicionales a tener en cuenta para el proceso del envío de las muestras. Y eso es lo que de alguna manera tratamos de compartir con todos de una manera puntual y estar todos alerta ante esta situación emergente de la viruela del mono a nivel global. Entonces es importante que estemos al pendiente para evitar de alguna manera una propagación de un virus que, como mencionamos, no es que sea muy nuevo, pero lógicamente nos topamos de que estas infecciones virales pues siempre tienden a adecuarse, a variar,
Y eso puede ser algo que nos puede desconcertar y vamos conociendo nuevamente y lamentablemente podemos encontrarnos en una situación ya diseminada cuando vamos realmente comprendiendo cómo se comporta este virus, ya cuando se disemina a nivel mundial. ¿Ok? Es lo que en esta oportunidad, infectología, epidemiología, queremos de alguna manera fortalecer estos conceptos importantes sobre la vigilancia y la importancia de la viruela símica en nuestro país. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy al pendiente para las preguntas correspondientes. Mi pregunta es, de acuerdo al punto en cuanto a la transmisión, si se ha hablado, ¿no? Que es mediante fluido, ¿no? Sangre o contacto con la piel. En cuanto a las erupciones cutáneas que pueda reportar este tipo de enfermedad, ¿en qué se diferencian con otras infecciones cutáneas, ¿no? ¿O hay alguna característica en particular que nos permite identificar? Esa es una pregunta muy buena. La verdad es de que no es que sean lo más patognomónico, uno cuando ya ve esas lesiones tardías que son ya mucho más pustulares, que seguramente uno lo disemina o se ha visto por las redes sociales y se aparecen no tan típicas, mm, puede sospecharse, pero de alguna manera no dista de que una infección, digamos una varicela, pueda comportarse de alguna manera con lesiones pustulares y puede ser un caso sospechoso. No olvidemos que en nuestro país y muchos países de Latinoamérica, sarampión, varicela, son enfermedades, digamos, sarampión es una enfermedad, entre comillas, ya no reportada por las campañas de vacunación, pero los sistemas de cobertura por la pandemia han caído. Lógicamente hay países donde no hay vacunación y la migración condiciona a que hayan brotes y puedan de alguna manera ser parte del diferencial. Del mismo modo, varicela es una enfermedad que recién se está empezando a vacunar en el país. A los pequeños, entonces, es una enfermedad que todavía la vemos, o sea, no es una enfermedad que no es que sea rara, todavía se puede ver, entonces, hasta que la vacuna pues tenga un impacto. Entonces termina siendo diferenciales, de que estas lesiones se puedan sobreinfectar y puedan formarse pústulas, que puedan ser unas lesiones muy parecidas, pues la verdad es que terminan siendo muy, muy similares. Es por eso que dentro del diferencial está sarampión, varicela, como una de las posibilidades que puedan ocurrir dentro de las lesiones que se presentan. ¿No? Algo patognomónico, un poco difícil poderlo discriminar, ¿no? Lógicamente, si hay un nexo epidemiológico y estas lesiones fortalece la sospecha y ante esta situación emergente en la cual estamos, pues se prevé de alguna manera poder estudiar. La mortalidad no es muy alta, como usted puede ver. Incluso en los países donde se reporta, no hay mucha mortalidad, aparentemente en algunos países se reportan más estas cepas no tan virulentas, no las de la República del Congo, que son las más agresivas asociadas a letalidad, y puede autolimitarse, como se limitan otras infecciones exantemáticas, por lo cual a veces si no se hace el diagnóstico, capaz está pasando por nuestra cara ese tipo de infección y ni cuenta nos estamos dando o estamos catalogándola como cualquier otra infección exantemática que puede ser, que comúnmente se puede ver, especialmente cuando nosotros vemos población pediátrica, donde es bastante común. Pero lógicamente esta evolución que tienen las lesiones sí es más categórica, ¿no? Son lesiones que van no solamente maculopapulares, sino que van hacia la vesícula, hacia la pústula y hacia la costra. Entonces hay que tener en cuenta esa historia. Valgan verdades también, ese tipo de proceso es un tiempo tardío desde el inicio de la enfermedad. Como he mencionado, inicia generalmente con síntomas muy inespecíficos hasta que lleva esta cronología, hasta que lo lleva a la finalidad de la costra, que son prácticamente terminando pues las 2 semanas de la enfermedad. Entonces, ante la sospecha de estos signos que tenga, hay que, si no es algo muy categórico de otro tipo de enfermedad, hay que notificarla, hay que coordinar con epidemiología, con infectología, para poder evaluar el caso y poder de alguna manera consensuar si tienen algunos criterios para poder proceder a hacer los estudios, identificarlo. Porque, como le menciono, no es que sea una enfermedad tampoco tan letal al 100% afortunadamente, lo cual puede ser de alguna manera un paciente estable y capaz se nos pase y decimos, bueno, puede ser otra infección y estamos dejando pasar capaz un caso que realmente puede ser. Entonces, hay que ser un poquito más consensuado con el equipo ante la presencia de casos de fiebre, linfadenopatías y además lesiones exantemáticas que muestran de alguna manera ese patrón, ¿no? De vesícula pústula especialmente.
Muchas gracias, doctor Maquera. Sí tenemos una pregunta que nos dicen, ¿actualmente hay casos comprobados en el Perú? Actualmente no, pero ya se está diseminando en Latinoamérica también. Como mencioné, esta presentación ya tiene un tiempo, solamente se mencionaba hasta entonces Argentina, pero ya hay Brasil, México, bueno, la parte del norte también ya está mucho más comprometido. Hay casos sospechosos también ya casos para Chile, entonces no olvidar que Chile está también muy cerca de la frontera con otros países, entonces la cercanía ya si se van volviendo casos más autóctonos a nivel de los países fronterizos, pues definitivamente el riesgo aumenta. Y lo otro es de que no sabemos si es capaz lo estamos no diagnosticando todavía. Entonces, capaz tenemos que ser muy cautelosos y estar muy al pendiente ante estas manifestaciones, como mencioné, pueden ser muy inespecíficas, incluso el paciente puede estar tranquilo, pero hay que ser muy consensuado para poder de alguna manera reportar y poder saber si realmente estamos con esta enfermedad en nuestro país. Que al momento no. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Ok, bueno, lo más importante sin duda esta es una enfermedad que emerge en otras latitudes. La pandemia del COVID nos demuestra de que no podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia, porque cómo se comporta en un inicio en un país puede cambiar como su comportamiento en el transcurso del tiempo a nivel global y el impacto que puede traer sobre ello puede ser muy importante. Entonces, es importante desde ya poder tener bien claro los conceptos del periodo de incubación que va de 5 hasta 21 días, las manifestaciones clínicas que como quien mencionó y preguntaron, pues si bien son inespecíficas, en este momento tenemos que ser quizá un poquito más estrictos, un poquito más cautelosos, porque no va a ser fácil diagnosticarlo. Es como la parte del COVID, es un poco difícil discriminarlo de otro tipo de infecciones virales. Puede tener algunas características peculiares, pero su comportamiento puede tener algunas cosas muy similares, pero hay que buscarlo. ¿No? Si no se buscara, no se encontraría. Tenemos una nueva enfermedad exantemática que se está diseminando a nivel del mundo, que puede ser muy parecida a otras que todavía están circulan en nuestro entorno, puede ser muy parecidas, pero ante la sospecha, pues debemos coordinar apropiadamente con nuestros servicios de epidemiología para poder hacer los estudios correspondientes y saber si realmente estamos frente a esta enfermedad o no, y no tener un subregistro o subreportes y capaz en nuestra cara está pasando esta enfermedad. Entonces todos somos parte de esta alerta epidemiológica y debemos estar muy al pendiente para tomar las medidas de alguna manera oportunamente en bien de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecemos al doctor Julio Maquera por su gentil participación el día de hoy con este importante tema, que es de la viruela del mono, y también por habernos compartido su experiencia profesional con todos nosotros. Además, agradecemos a los participantes y los esperamos la próxima semana con otro jueves científico. Muy buenas tardes.